Permítanme invitarlos a una reflexión profunda, un viaje a través de un concepto que ha moldeado no solo nuestra comprensión del ser humano, sino también la estructura misma de nuestra sociedad. ¿Alguna vez se han preguntado qué esconde esa imagen perfecta que proyectamos en redes sociales? O quizás, ¿cómo algo tan íntimo como el amor propio puede moldear no solo nuestra psique, sino toda una cultura? En 1914, Sigmund Freud nos legó una obra seminal, Introducción del Narcisismo, un texto de vastas consecuencias. Aquello que inicialmente se consideraba una perversión sexual, definida por Paul Nake en 1899 como la tendencia de un individuo a tratar su propio cuerpo como objeto sexual para su satisfacción, Freud lo elevó a un concepto fundamental que trasciende lo patológico para integrarse en el desarrollo psíquico normal. Para él, el narcisismo se convirtió en el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, una característica que atribuyó a todo ser vivo. Freud propuso un narcisismo primario normal, evidente en la vida anímica de los niños y los pueblos primitivos, manifestado en rasgos de megalomanía como la sobreestimación de sus deseos y la creencia en la magia. Este es un estado donde el yo retiene la libido. El narcisismo secundario, en cambio, surge cuando la libido retirada del mundo exterior se transfiere de nuevo al yo. Freud postula una oposición fundamental entre la libido del yo y la libido objetal, donde una aumenta a expensas de la otra. Para Freud, el yo no es una unidad innata, debe ser desarrollado, y una nueva acción psíquica debe agregarse al autoerotismo para que el narcisismo se constituya. Esta acción es la identificación. La obra de Freud generó, y sigue generando, intensas discusiones. Críticos como Erich Fromm han usado el término narcisismo de manera tan vaga que, al equipararlo con cualquier forma de egoísmo o etnocentrismo, lo han despojado de su contenido psicológico preciso. Fromm buscó rescatar el pensamiento de Freud, pero al hacerlo, en ocasiones sacrificó el rigor teórico en favor de consignas humanistas. Desde el psicoanálisis relacional, autores como Cout se rebelaron contra la noción freudiana de que el narcisismo implica una imposibilidad de vincularse con otros objetos. Para Cout, los narcisistas sí tienen relaciones objetales, pero éstas tienen una cualidad narcisista, el otro es visto en función del sustento que reporta al sí mismo. Esta perspectiva contrasta con la visión freudiana clásica, que consideraba a los pacientes narcisistas como no analizables. El psicoanálisis relacional, en cambio, concibe el narcisismo como un conjunto de necesidades de reconocimiento y valoración que, si no son satisfechas, dan lugar al cuadro narcisista. Pensemos ahora en cómo esta comprensión del narcisismo ha evolucionado dentro del psicoanálisis. Originalmente, Freud tanteó el concepto en escritos anteriores a 1914, como la Carta 228 a Flies, 1899, una nota a pie de página en la segunda edición de 3 ensayos de teoría sexual, 1910, y en sus análisis de Leonardo da Vinci, 1910, y el caso Schreber, 1911. La introducción del narcisismo de 1914 se considera un trabajo princeps y de fundamento, un verdadero parteaguas que marcó un antes y un después en la teoría de Freud. A partir de este texto, el problema del yo se introduce en la teoría y la clínica. El yo, que antes era principalmente una instancia de censura, pasó a ser investido libidinalmente, convirtiéndose en objeto de amor para la propia libido. Las ideas sobre el narcisismo llevaron a Freud a una modificación de su teoría pulsional, pasando de la dualidad de pulsiones sexuales / pulsiones del yo a las pulsiones de vida, eros, y pulsiones de muerte, thanatos, un desarrollo que culminaría en Más allá del principio del placer, 1920. El narcisismo hizo evidente que el yo también podía ser objeto de la libido, desafiando el dualismo anterior. Además, el concepto de objeto se amplió, de ser meramente el objeto de la pulsión, pasó a ser objeto en relación con el yo y, por ende, objeto de identificación, e incluso un objeto interno. La obra también abrió el camino para entender nuevas patologías más allá de la psiconeurosis de defensa, como la esquizofrenia, paranoia, melancolía, homosexualidad, perversiones, neurosis traumáticas y la hipocondría. En contraste con el enfoque freudiano, las conceptualizaciones kleinianas afirmaron que si existen relaciones objetales en el narcisismo, aunque estas son arcaicas y están dirigidas por fantasías intrapsíquicas, con un factor etiológico en la destructividad constitucional. Esto abrió la posibilidad de tratamiento para pacientes que Freud consideraba inanalizables. La psicología del sí mismo de Cout da un giro al concebir el narcisismo no como la investidura de la propia persona, sino como una forma de vincularse,
donde el otro es visto en relación al sustento que reporta al sí mismo. El psicoanálisis relacional profundiza esto, priorizando el vínculo sobre las pulsiones y entendiendo la destructividad como algo tratable vincularmente. Critica el diagnóstico tradicional por su tendencia a demonizar al narcisista, lo que puede reproducir una dinámica vincular patógena en el tratamiento. Pasemos ahora a la idea del narcisismo como una epidemia social. Desde hace décadas, diversos campos han señalado que vivimos en la cultura del yo, en la generación de Narciso. Este fenómeno moderno está vinculado a la proliferación de la imagen en las redes sociales y al culto al cuerpo actual, especialmente visible en la era del selfie. Christopher Lach, en La cultura del narcisismo, lo describe como un síntoma del declive del capitalismo y un producto del individualismo burgués, que se manifiesta en la competencia, el culto a la privacidad, la incapacidad de aceptar la vejez y la búsqueda incesante de triunfo. La posmodernidad europea ha reforzado este modelo, promoviendo un individualismo light centrado en lo inmediato, donde el homo politicus da paso al homo psychologicus obsesionado con su bienestar y la búsqueda de un yo perdido. A pesar de la grandiosidad aparente, este narcisismo social a menudo es una formación reactiva que esconde una profunda inseguridad, una crónica y dolorosa falta de amor propio, y una insaciable necesidad de admiración externa. ¿Es el estoicismo de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio una forma de narcisismo? No, el estoicismo de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio no es una forma de narcisismo, de hecho, es diametralmente opuesto. Aunque a primera vista puedan parecer similares debido al énfasis en el yo o la gestión de las emociones, sus raíces, motivaciones y manifestaciones son fundamentalmente diferentes. Para entender la distinción, es crucial definir primero el narcisismo y luego contrastarlo con la perspectiva estoica sobre la vida y la muerte. Perspectiva narcisista sobre la vida y la muerte. El narcisismo es una trampa egoísta y una búsqueda obsesiva de validación externa, admiración y superioridad. El narcisista no se ama a sí mismo de manera auténtica, sino que depende por completo de la opinión de los demás. Esta dependencia genera un estado constante de ansiedad, por el temor de que su máscara de superioridad se caiga y revele su fragilidad. Es una forma de esclavitud encadenada a la opinión ajena, a la necesidad de control y a la ilusión de ser superior. El narcisismo lleva a confundir la perspectiva propia con la verdad, alejándose de la virtud y la felicidad auténtica. Ver a los demás como herramientas o espejos para reflejar su grandeza. Un líder guiado por el ego, narcisista, ignora opiniones, actúa de forma apresurada y culpa a los demás por los fracasos. Es ser frágil, paranoico y tenso internamente, a pesar de mostrar una actitud tranquila y serena para parecer fuerte. Es ser extremadamente sensible y altamente volátil, con egos frágiles. Un ataque a su imagen perfecta, como insultar su competencia o lugar en la jerarquía, puede desatar furia o planes de venganza. No ayudar a otros a menos que pueda sacar provecho de ello o ser visto como noble y valiente. Culpar a los demás por sus fallas en lugar de asumir responsabilidad. Una búsqueda obsesiva del más dinero, más seguidores, más influencia, basada en la aprobación y el reconocimiento de otros. Se valora lo apariencial, superficial y efímero. Vivir en una mentira alimentada por uno mismo, creando una imagen de felicidad y éxito que no pasa el filtro de la verdad. El ego nos frena, nos limita, nos impide crecer y distorsiona la realidad, convirtiendo la autoconfianza en arrogancia y la asertividad en obstinación. El éxito material puede alejarnos de preguntas fundamentales sobre nuestro propósito. Aunque las fuentes no describen explícitamente la perspectiva narcisista sobre la muerte, se puede inferir que esta sería una confrontación directa con la pérdida total de control y validación externa, elementos esenciales para la construcción de su yo ilusorio. La muerte implicaría la disolución de su máscara y el enfrentamiento con la insignificancia que tanto temen. Perspectiva estoica sobre la vida y la muerte. El estoicismo es una filosofía práctica que busca la virtud, el autocontrol y la razón para vivir una vida auténtica y plena. El amor propio estoico no es egocentrismo, sino una profunda aceptación de uno mismo con virtudes y defectos, reconociendo ser parte de un todo más grande. Los principios estoicos sobre la vida incluyen enfoque en lo controlable. Epicteto enseña que algunas cosas dependen de nosotros y otras no. La libertad y la felicidad se logran al concentrarse en lo que sí está bajo nuestro control, como nuestras opiniones, movimientos, deseos y acciones, y no en lo que no lo está, como el cuerpo, los bienes, la reputación o la honra.
Marco Aurelio subraya que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Humildad y aprendizaje continuo. El estoicismo promueve la humildad y la disposición a aprender constantemente. Marco Aurelio decía, si alguien puede refutarme, demostrarme que estoy equivocado o viendo las cosas desde la perspectiva incorrecta, cambiaré gustosamente. Lo que busco es la verdad, y la verdad nunca dañó a nadie. La humildad permite reconocer errores, aceptar retroalimentación y crecer. Conexión social y altruismo. Los estoicos creen que los seres racionales nacieron para ayudarse mutuamente. Se enfoca en mejorar la comunidad humana. La virtud estoica incluye sabiduría, justicia, moderación y valor, lo que implica ser amable y compasivo. Marco Aurelio afirmó que el bienestar de uno es el bienestar de todos. El hombre bueno no busca ser reconocido por sus beneficios, sino que su galardón está en la acción misma conforme a la naturaleza. Aceptación de la adversidad. Las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y fortalecer el carácter. El estoico se levanta de las caídas, fortaleciendo su mente y virtud. Desapego de la opinión ajena. El valor personal no depende de lo que los demás piensen o de la aprobación externa. Esto permite vivir sin miedo al juicio de los demás. La reputación no está completamente bajo nuestro control. El autoobservación y autoconocimiento. Cultivar el amor propio desde el estoicismo implica practicar la autoobservación para conocer las fortalezas y debilidades propias. El autoconocimiento es una batalla continua. Sobre la muerte, el estoicismo la considera un efecto natural e inevitable del universo. No es un mal. Epicteto señala que la muerte no es algo terrible. El temor proviene de la opinión que nos formamos de ella, no de la muerte en sí. Sócrates, un referente estoico, no la consideraba así. Transformación y disolución. La muerte es una devolución de lo que se nos ha prestado. Los cuerpos se transforman y disuelven para dejar paso a otros. Es una transformación incesante de la naturaleza, y no hay nada vergonzoso en esta disolución. Brevedad de la vida y futilidad de la fama. La vida humana es breve y fugaz, y la fama póstuma es vana y efímera. Reconocer esto ayuda a vivir el presente con rectitud y justicia, sin afanarse por la opinión ajena. La muerte iguala a todos. Preparación y tranquilidad. La filosofía estoica enseña a guardar la muerte con actitud plácida, como una disolución de los elementos, sin apego a la vida prolongada. Se debe vivir cada día como si fuera el último, sin apresurarse ni amilanarse. El hombre sabio y bien templado la afronta con invicta fortaleza. Marco Aurelio invita a vivir sin aprestarse y sin huir de la muerte. La inteligencia puede conservar su paz ante el dolor o la muerte. Conclusión. En resumen, el estoicismo y el narcisismo son conceptos fundamentalmente opuestos. Mientras el narcisismo se basa en una imagen externa y frágil, dependiente de la validación de otros, el estoicismo busca una fortaleza interna genuina, a través del autocontrol, la virtud, la razón y la aceptación de la realidad. El estoico se orienta hacia el bien común y el desarrollo personal, asumiendo responsabilidad y aceptando la naturaleza de la vida y la muerte. El narcisista, en cambio, vive en una ilusión que lo encadena y lo lleva a la fragilidad y el aislamiento. Por tanto, la filosofía de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio es un camino hacia la autenticidad y la libertad interior, lo contrario al narcisismo. Retomando la investigación metapsicológica, la introducción del narcisismo fue un puente lógico necesario hacia la metapsicología de 1915, finalmente, la segunda tópica, yo, ello, superyo. Desbarató el esquema anterior, anunciando un giro en la investigación de Freud que se prolongaría hasta el final de su vida. La introducción del narcisismo fue forzada por las dificultades clínicas, como la resistencia de los neuróticos al análisis y la necesidad de entender la psicosis, y por las discusiones con Adler y Jung, quienes ponían en tela de juicio el papel de la sexualidad en el psicoanálisis. Este texto sentó las bases para el concepto de pulsión de muerte y la compulsión de repetición, revolucionando la concepción de la patología y la cura. El yo ya no era un aliado firme, sino una ficción ideal, susceptible de escisión y de tener una parte psicótica. La evolución del narcisismo de un concepto puramente psicológico a un fenómeno cultural es innegable. Lo que comenzó como una descripción clínica de una perversión o una etapa del desarrollo, se ha transformado en una metáfora de la condición humana que impregna nuestra sociedad. Esta cultura del narcisismo se ha democratizado, ya no es propiedad de una élite, sino un prototipo del hombre moderno influenciado por la estructura social y la cultura dominante,
especialmente en las sociedades postindustriales centradas en el consumo. Explorando la evolución desde sus orígenes mitológicos hasta la cultura visual contemporánea, vemos que el mito griego de Narciso, enamorado de su propio reflejo hasta perecer, ha sido una fuente perenne de reflexión. Este mito encarna la autoabsorción, la ausencia de interacción social, la falta de empatía y la incapacidad de amar a otros seres reales, culminando en la desintegración del sujeto. En el siglo XX, Lacan, con su teoría del estadio del espejo, 1949, proporcionó una clave para entender la formación del yo. En este estadio, el infante se identifica con una imagen unificada e idealizada de sí mismo en el espejo, produciendo una expresión jubilosa a pesar de su cuerpo fragmentado. Esta imagen dual entre la cruda realidad y el goce del imaginario sienta las bases de una relación de amor-odio. En el siglo XXI, el narcisismo contemporáneo o neonarcisismo se manifiesta en la era del selfie, donde el smartphone se convierte en el nuevo espejo lacaniano, impulsando la proliferación compulsiva de autoimágenes diseñadas para encajar en estereotipos de belleza. Sin embargo, esta búsqueda de la imagen perfecta a menudo revela una paradójica e insaciable necesidad de aprobación externa y una profunda fragilidad. El narcisismo también se ha representado ampliamente en el arte contemporáneo. El surrealismo, por ejemplo, estuvo fuertemente influenciado por el psicoanálisis freudiano. Artistas como Salvador Dalí implementaron una terapia psicoanalítica en su proceso creativo, volviendo a fantasías infantiles y explorando su autoerotismo en obras como El Gran Masturbador, 1929. Su fusión narcisista especular con Gala, reflejada en obras como La Metamorfosis de Narciso, 1937, y su firma conjunta, ilustra la proyección de la libido en el otro. Frida Kahlo también exploró el narcisismo a través de sus autorretratos, inicialmente buscando una imagen idealizada de sí misma, negando su cuerpo fragmentado por la enfermedad. Más tarde, desarrolló un narcisismo siniestro o invertido, donde la belleza surgía de su sufrimiento y la imagen sublimada se construía a partir de su propia dolencia. La recurrente presencia del doble en su obra también refleja esta dinámica. Gregorio Prieto, por su parte, utilizó el desnudo mitológico en sus retratos homoeróticos para exaltar el cuerpo masculino, en un contexto donde el narcisismo se vinculaba a la homosexualidad y era un tema tabú. En el arte de la performance, artistas como Carole Schneemann han mostrado un narcisismo positivo, en la línea de Cout, caracterizado por la creatividad, la empatía, la disolución del yo en la obra y la aceptación de la muerte, trascendiendo el egocentrismo tradicional. Sin embargo, la megalomanía y la creación de un doble artificial siguen siendo patrones recurrentes en la representación narcisista en el arte contemporáneo. La obra Introducción del narcisismo generó discusiones significativas que tuvieron un impacto duradero en el psicoanálisis. Publicada en medio de las polémicas de Freud con Jung, quien proponía una libido no sexual, y Adler, con su protesta masculina, el texto sirvió a Freud para demarcar el carácter sexual de la libido y establecer los límites de la disciplina que fundó. Aunque Freud sintió que el texto fue precipitado por las circunstancias y le excedía por la cantidad de material no desarrollado, su impacto fue inmenso. Introdujo la identificación como un concepto fundamental vinculado al narcisismo. También arrojó luz sobre el complejo de castración, explicando por qué la libido narcisista debe declinar para evitar un ahogo en la célula narcisista, muerte simbólica en la psicosis. La formulación del ideal del yo, ICH ideal, distinto del yo ideal, ideal ICH, se vinculó a la castración y la represión, ofreciendo una medida para la autoestimación y el aprecio de sí. Estas discusiones permitieron a Freud clasificar las psiconeurosis narcisistas y sentar las bases para la posterior segunda tópica. La obra sigue siendo relevante hoy, como un semillero de ideas que nutre la teoría y la clínica psicoanalítica. El narcisismo se ha convertido en una patología central de la sociedad contemporánea. Los psicólogos y psiquiatras observan un cambio en los padecimientos de los pacientes, con un aumento de trastornos depresivos y narcisistas. Estos últimos se caracterizan por una imagen distorsionada de sí mismos, megalomanía, un egocentrismo que percibe la realidad solo como un espejo que devuelve una imagen positiva. Presentan fantasías ilimitadas de éxito y poder, una exaltación hipermaníaca, y un narcisismo conversacional que excluye al otro. Los narcisistas buscan el control y el poder sobre los demás, viéndolos como instrumentos para su propio placer, y exhiben un sentido de derecho y una inmunidad especial a las demandas sociales. Establecen relaciones tiránicas,
exigiendo admiración incondicional y reaccionando con furia o humillación ante cualquier crítica o disidencia. Su exhibicionismo busca la aclamación pública, lo que los lleva a elegir profesiones que les brinden gratificaciones públicas. A pesar de su aparente seguridad, los narcisistas son enormemente inseguros, su autoestima no se funda en la realidad, y su insaciable necesidad de admiración externa es un intento de compensar una dolorosa falta de amor propio. Esta muralla narcisista es un sistema defensivo rígido que evita la realidad. Sigmund Freud también exploró el narcisismo en un contexto más amplio con su concepto de las 3 heridas al narcisismo de la humanidad. En su ensayo de 1917, Una dificultad del psicoanálisis, Freud señaló que la investigación científica había asestado 3 golpes a nuestro orgullo humano. En la afrenta cosmológica, Copérnico nos despojó de la creencia de que la Tierra era el centro inmóvil del universo, relegándonos a un lugar periférico. En la afrenta biológica, Darwin demostró que no fuimos creados de forma especial, sino que evolucionamos de formas de vida más simples, compartiendo un ancestro común con otras especies. En la afrenta psicológica, el propio descubrimiento del psicoanálisis por Freud reveló que el yo no es el amo en su propia casa. Esto se debe a que nuestra vida pulsional sexual no puede dominarse plenamente, y gran parte de nuestros procesos anímicos son inconscientes, inaccesibles a nuestra voluntad consciente. Esta humillación, para Freud, fue la más impactante. En suma, estas 3 heridas minaron nuestra creencia en la supremacía y perfección, confrontándonos con nuestra verdadera posición en el cosmos y diluyendo la idealización que mantuvimos sobre nosotros mismos. La identidad digital actual está intrínsecamente ligada al narcisismo. El filósofo Byung-Chul Han critica cómo la sociedad contemporánea se vuelve cada vez más narcisista, con sujetos que no logran fijar sus límites y ven el mundo como una mera proyección de sí mismos, incapaces de reconocer la alteridad del otro. La era del selfie en redes sociales impulsa la proliferación de autoimágenes diseñadas, alimentando un culto al cuerpo y roles narcisistas. El smartphone actúa como un espejo, y aunque genera una expresión jubilosa inicial, esta imagen autocreada es frágil y eventualmente choca con la realidad, llevando a la frustración y la ambivalencia de amor-odio. Respecto a cómo los narcisistas pueden ejercer un control mental sobre sus parejas, las fuentes describen una serie de comportamientos que subyacen a esta dinámica. Las relaciones con narcisistas son a menudo explotadoras o parasitarias, donde el narcisista siente tener derecho a controlar y poseer a los demás y a explotarlos sin culpa. Establecen una relación tiránica, buscando forzar la admiración incondicional del otro y controlando sus actos o pensamientos. Su nula empatía les impide reconocer los sentimientos de los demás y expresar afecto, creando relaciones superficiales y un distanciamiento del conocimiento de sí mismos que la relación podría brindar. Manifiestan desprecio y devaluación hacia quienes les ofrecen apoyo o a sus amantes, usando la devaluación como defensa contra su propia envidia. Su insaciable necesidad de admiración los lleva a exigir ser vistos como seres perfectos y únicos, sin permitir que la atención del otro se dirija a nadie más. Además, su intolerancia a la crítica y a la disidencia se traduce en rabia o humillación, buscando vengarse de quienes hieren su narcisismo. Estos rasgos, aunque no se etiqueten directamente como control mental en las fuentes, demuestran cómo la persona narcisista busca dominar y manipular a sus parejas para mantener su frágil autoimagen grandiosa. Finalmente, la psicoanalítica con perspectiva de género ha revisado críticamente el análisis del narcisismo. Se cuestiona la mirada patriarcal en las postulaciones de Freud que adjudican a la mujer un lugar de inferioridad, ligado a la maternidad y elecciones de objeto narcisistas, mientras que el varón asegura su poder de forma natural. Las transformaciones sociales actuales sugieren que los varones tienen mayores dificultades para salir del narcisismo, para dejar de lado la omnipotencia y aceptar la postergación de sus deseos, al persistir en considerarse el género dominante. Estudios recientes indican que los varones son más propensos al trastorno narcisista de la personalidad, mostrando mayor maquiavelismo, dominancia y falta de empatía que las mujeres. Se destaca que, si bien Freud consideraba un grado de autoamor necesario para la salud mental, esta también implicaba la capacidad de amar al otro. El texto freudiano Introducción del narcisismo es clave para entender la relación entre feminidad y narcisismo, especialmente en la dependencia del superyo femenino de un otro masculino. En síntesis, hemos recorrido el complejo laberinto del narcisismo, desde su origen mítico y su formalización por Freud hasta sus manifestaciones contemporáneas. Las discusiones que su obra generó no solo reconfiguraron el psicoanálisis,
sino que nos ofrecieron herramientas para comprender nuestra propia subjetividad y las dinámicas sociales y culturales de nuestro tiempo. El narcisismo, que Freud expandió de una perversión a un pilar del desarrollo psíquico, se ha revelado como un concepto dinámico y multifacético. Su evolución dentro del psicoanálisis, marcada por las contribuciones de Klein, Cout y el enfoque relacional, ha desafiado las nociones de inanalizabilidad y ha puesto el foco en la importancia del vínculo. Como una epidemia social, el narcisismo patológico de hoy, con su grandiosidad y vacío subyacente, refleja las presiones de una cultura centrada en la imagen y el consumo. Las tres heridas de Freud nos recuerdan nuestra falibilidad, una verdad que la identidad digital contemporánea, con su autorrepresentación constante, paradójicamente oculta y revela. Los comportamientos narcisistas pueden ejercer un control sutil y tiránico en las relaciones, mientras que una perspectiva de género crítica nos invita a despojarnos de visiones patriarcales y a reconocer que el desafío de salir del narcisismo puede ser aún mayor para algunos que para otros. Entonces, ¿qué esconde esa imagen perfecta que proyectamos en redes sociales? A menudo, un yo frágil y una insaciable necesidad de validación, que reproduce la dinámica de un narcisismo que anhela ser reconocido, pero que teme la intimidad y la alteridad. Y cómo algo tan íntimo como el amor propio puede moldear no solo nuestra psique, sino toda una sociedad. Al comprender cómo el narcisismo, en sus diversas facetas, influye en nuestras elecciones, nuestras relaciones y nuestra cultura, nos damos cuenta de que el amor propio, cuando es desmedido o se vuelve una coraza, no solo nos aísla de los demás, sino que nos impide un verdadero encuentro con nosotros mismos. El psicoanálisis, lejos de ofrecer respuestas fáciles, nos invita a seguir interrogando, a seguir desentrañando las complejidades de lo humano, porque en ese acto de reflexión, quizás, reside la clave para una existencia más plena y conectada.